Benji, que es el que los coordina, van a estar viniendo aquí en la mañana, van a estar compartiendo la palabra del Señor, el grupo y el pastor Benji aquí, y por la tarde van a estar también allá en Vejer para que no se les olvide, que podamos participar y podamos estar también atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Déjenme ver aquí las anotaciones que me hizo Pastor Quique, que no se me va a olvidar ninguno. Y se recuérdales muy bien, dice, que el culto en la tarde, que no se les vaya a olvidar. Bueno, pues quiero invitarlos a la palabra del Señor. Cuando estábamos cantando y estábamos adorando a Dios, ¿qué venía a su mente? ¿Qué pensamientos venían a su mente? Venía a su mente el pensamiento que tenía ahí la tortilla en el horno y tenía que ir a darle la vuelta si no llegaba temprano. O teníamos el pensamiento de adorar a Dios, ¿sí? Tal vez de repente alguno se fue por ahí, pero tenemos que volver otra vez al pensamiento en Dios. Filipenses 4, versículo 8 al 9. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor. Es una palabra que había compartido también en Vejer, pero me gustó mucho para compartirlo aquí también, porque nos lleva a eso, a pensar en las cosas del Señor. Filipenses capítulo 4, si lo tiene diga amén, y si no lo tiene diga misericordia. Filipenses 4, versículo 8 al 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que seas tú el que bendiga, el que nos ayude. Señor, no queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos. Y Filipos era una iglesia que había sido fundada por el apóstol años atrás. El apóstol Pablo tenía el deseo de predicar la palabra a todas partes del mundo. Él había hecho algunos viajes misioneros, había ya hecho su primer viaje misionero por toda Asia, y en su segundo viaje él desea regresar y hacer otra vez esas visitas a las iglesias que había levantado en Asia. Pero hay algo que sucede con el apóstol, porque cuando él está a punto de empezar ese viaje, dice la palabra del Señor que él tiene una visión y el Señor no lo deja ir a Asia, sino que el Señor le está programando, proyectando un nuevo viaje misionero. Y es curioso porque en Hechos 16, versículo 12, nos narra cómo el apóstol estaba luchando por querer iniciar ese viaje hacia Asia y cómo el Señor le estaba guiando a otro lugar. Y dice la palabra, empieza más bien de Hechos 16, 9 al 10, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. La iglesia de Filipos es interesante, hermanos, esto, porque la iglesia de Filipos era la frontera entre Asia y Europa. El apóstol Pablo quería seguir visitando las iglesias, seguir fundando iglesias en Asia, pero el Señor le estaba abriendo una ruta nueva en Europa. La iglesia de Filipos es la primera iglesia
que el apóstol Pablo funda en Europa. Y él quería hacerlo, quería ir a Asia, pero el Señor le estaba diciendo que no. Y así que en un momento dice que era de medianoche, tal vez estaba dormido, ¿verdad? ¿Cuántos duermen a medianoche? Todos, me imagino que todos, ¿verdad? Porque de repente ahí se les ve que están conectados en ciertas redes sociales. No quiero decir cuáles. Pero dice que era de medianoche y el apóstol Pablo narra Lucas, porque Lucas está escribiendo el libro de Hechos, y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Y qué había en esta visión? ¿Cuántos saben que Dios habla a través de sueños? Dios sigue hablando a través de visiones. Y dice que se le muestra a Pablo una visión de noche, un macedonio. Él no sabía tal vez no dice de qué edad era, no dice de qué origen tenía, solamente se dice un macedonio que estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo este macedonio? Dice que estaba puesto en pie y rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fue toda la visión. No vinieron ángeles, no vieron los 4 caballos del Apocalipsis para confirmarle la visión. Solamente Pablo tuvo esa visión, ese sueño. Un hombre diciendo: pasa, rogando, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Era todo lo que tenía Pablo. Él no dijo: Señor, si es de ti, dame una segunda confirmación. Y si es de ti, dame una tercera, una cuarta, una quinta confirmación, porque quiero estar seguro. Dice Lucas, el escritor, que dice cuando vio la visión, refiriéndose a Pablo, miren lo que dice. Enseguida, dice el versículo 10, enseguida, ¿cuándo? Enseguida, yo creo que eran las 12, 1 de la mañana y ya Pablo estaba haciendo las maletas. Porque dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto. Esto era lo que Pablo lo movía, estaba seguro, estaba 100% seguro, porque dice: dando por cierto que Dios nos estaba llamando. ¿Quién nos estaba llamando? Dios nos estaba llamando. Ahora Lucas se incluye en ese llamado, no solamente a Pablo, sino él se incluye en ese llamado y dice: nos estaba llamando para que les anunciásemos el evangelio a estas personas. Tal vez Pablo, motivado por esa visión, Pablo motivado por ese sueño, empezó a entrar a Macedonia. Y el primer lugar, la primera provincia que Pablo se encuentra en Macedonia, en la frontera entre Europa y Asia, era la ciudad de Filipos. Ahí en Filipos vemos cómo él está buscando un lugar para predicar y va a la sinagoga, pero no puede estar ahí, no puede predicar ahí, así que se va a orillas de un río y mientras está ahí ve a una mujer que estaba adorando a Dios llamada Lidia, se acerca con ella, empiezan a hablarle del Señor, Lidia los invita a su casa, ellos se hablan del Señor a su familia y en ese momento dice la Biblia que ellos creen y Pablo los bautiza. Y ya empieza a haber ahí pequeños frutos, ¿verdad? De esa iglesia, de esa obra que se estaba levantando. Pero dice que más adelante, al siguiente día, Pablo y su compañero Silas salen a predicar a Filipos, a las calles de Filipos. Mientras ellos van caminando, dice que una joven que tenía un espíritu de adivinación se les presenta, todo está en el capítulo 16 de Hechos, se le presenta a esta mujer diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, y empezaba a dar voces tras de ellos, y Pablo se molesta de lo que estaba pasando y hace que el espíritu de adivinación que tenía esta joven se vaya, es expulsado. Cuando esto pasa, los dueños o aquellos que estaban tras esta mujer que cobraban cierto dinero por ese espíritu de adivinación, se ven molestos porque ya ven que ya no van a tener rendimiento de esta mujer. Así que levantan una turba ahí para molestar y empiezan a perseguir a Pablo y a Silas, lo llevan ante el juzgado, los meten en la cárcel. Mire, pareciese que todo le estaba yendo mal.
¿Sí? Empieza bien, empieza la iglesia, empieza una familia que se convierte, los bautiza. Ahora el siguiente día que dijera, bueno, ahora vamos por más. Ahora los persigue una turba, los llevan a juicio, los meten en la cárcel. Dice en Hechos 16:27 que ellos estaban ahí en la cárcel, les ponen un carcelero, les ponen grilletes, los meten al fondo de la cárcel. No solamente están presos, sino que los meten hasta allá, hasta el fondo. Y mientras están allá en el fondo, tal vez Pablo pudiese haber pensado, ¿no? Señor, ¿y qué visión era esa que me diste? Decía, pasa y ayúdanos, y parece que nosotros somos los que necesitamos ayuda. Estamos aquí encarcelados, estamos aquí con grilletes, estamos en lo más profundo de la cárcel. Pudo haber pensado esas cosas, pero dice la palabra que él no hizo eso. Dice la palabra que mientras ellos estaban ahí a medianoche, dice que estaban haciendo ellos lamentándose, ¿no, verdad? Dice que ellos estaban cantando y adorando a Dios. Y mientras ellos cantaban y adoraban a Dios a medianoche, dice que el lugar donde estaban empezó a temblar. Los cimientos se rompieron, las cárceles se abrieron, las cadenas se cayeron mientras ellos alababan y adoraban a Dios de tal manera que dice que hubo un gran temor ahí, tanto que el carcelero, cuando vio que todo estaba abierto, quiso matarse, porque él sabía que si los presos huían o se escapaban, él iba a ser juzgado por eso. Así que cuando él intentó matarse, cuando él sacó su espada para matarse, dice que escucha la voz de Pablo que le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Hechos 16, 27, 28, dice, sacó la espada y se iba a matar, hablando del carcelero, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. ¿Dónde estaban ellos? En lo más profundo de la mazmorra. Los demás presos posiblemente estaban ahí agarrados de los barrotes de la cárcel, pero ellos estaban en lo profundo. ¿Y dónde estaban todos ahora? Estaban todos allá en lo profundo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo y Silas? Allá, alabando y adorando a Dios. ¿Y dónde estaban todos? Allá atrás con él, adorando y alabando a Dios. Y cuando este hombre dice, se me escaparon, me voy a matar, dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Y ahí es donde escuchamos esas palabras del carcelero cuando dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Ese carcelero que los había golpeado, los había latigado, ahora los tenía en su casa. Los sacó y los tenía en su casa, sanando sus heridas. Estaban comiendo, estaban cenando, dice la palabra. Y Pablo y Silas aprovecharon, hablaron a la familia de ellos. Ellos creyeron y fueron bautizados. Todos fueron bautizados. Después de ahí vemos cómo Pablo empieza a recorrer toda esa provincia de Macedonia, compartiendo el evangelio, y cómo Dios empieza a abrir puertas. Pero esa iglesia que se fundó así, entre látigos, cárceles, entre persecuciones, pero se fundó una iglesia. Y a esa iglesia que se fundó, llamada la iglesia de Filipos, era una de las iglesias más pobres que había en ese lugar. Y eran pobres no porque ellos quisieran ser pobres, sino porque todos aquellos que se habían convertido al Señor, entonces empezaban a perder su trabajo por causa de su fe. Eran perseguidos por causa de su fe, cerraban las puertas por causa de su fe. Así que era una iglesia que se había empobrecido, pero a pesar de todo eso, ellos tenían al Señor. Y Pablo les escribe y les empieza a hablar de que ante todo ellos deben tener un gozo superior, un supremo gozo. En el capítulo 1 los anima a gozarse a pesar de las personas. En el capítulo 2 de Filipenses les anima a gozarse a pesar de las cosas. En el 3 les anima a gozarse a pesar de las persecuciones. En el 4 les recuerda que la fuente de su gozo y su regocijo es el Señor. Más de 16 veces en 104 versículos que tiene esta carta,
Pablo les anima a gozarse y a regocijarse. Pareciera que Pablo quería dejar bien grabada en sus mentes y en sus pensamientos y corazones que el gozo del Señor era su fortaleza o es su fortaleza. Por eso Pablo les dice en esta versión: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, para reflexionar, para que mediten, para que piensen, les dice, en esto, dice, en todo esto, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable, dice él, piensen en cosas excelentes y digan o hagan alabanzas a Dios. Hermano, el Señor nos habla, o Pablo a través del Señor nos dice que debemos de pensar en lo verdadero, en lo que tenga honra, en justicia, en pureza, en virtud, en dignidad. Dice, debemos de pensar, nuestro pensamiento debe estar lleno de esto. No dejen, después dicen en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes, dice la Nueva Versión Internacional. Hermano, si queremos que el Dios de paz, si queremos que esa paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros, entonces debemos de pensar en las cosas del Señor. Todo empieza con un pensamiento. Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Pero todo empieza con un pensamiento. ¿Qué pensamiento o con qué pensamiento nos levantamos hoy en la mañana? Con el pensamiento de decir, oh, voy a ir a alabar a Dios, o voy a cantar alabanzas a su nombre, o nos levantamos con otro tipo de pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Es interesante, hermano, cómo nuestros pensamientos, lo que pensamos y cómo lo pensamos, determina nuestros valores, determina lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Alguien puede decir, es que me siento feliz. ¿Por qué se siente feliz? Porque está pensando en cosas que lo hacen feliz. ¿Sí? ¿Me pilla ahí? Es que los veo muy serios. A veces decimos, es que tengo miedo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo pensamientos de temor. Nuestros sentimientos dan paso a nuestras acciones. Como me siento, actúo. Pero ve cómo empieza con un pensamiento. Pienso cosas buenas, soy feliz. Pienso cosas de felicidad, soy feliz. Pero mis sentimientos me provocan a hacer acciones. Si yo estoy contento, ¿qué voy a hacer? Hasta le voy a preparar un buen desayuno a mi esposo. Que no diga que no le consiento, ¿verdad? Porque estoy feliz. Pero si no estoy feliz, si mis pensamientos son otros, si son negativos tal vez, entonces no va a ir bien ese día, ¿verdad? Porque ya estoy con sentimientos, con acciones, y nuestras acciones determinan nuestro éxito o falta de él. Miren lo que dice en el libro de Proverbios. El proverbista dice, tal es su pensamiento, así es él. Hablando del ser humano, tal es su pensamiento, así es él. Lo que pensamos, somos lo que pensamos. Ahora, si mi pensamiento, si todo lo que pienso lo llevo sujeto al pensamiento de Cristo, si todo lo que yo soy, lo que yo hago, mi pensar, lo llevo o lo someto al pensamiento de Cristo, a la mente de Cristo, entonces vamos a poder alinearnos a la voluntad de Dios. Vamos a empezar a pensar en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Por qué? Porque es como Cristo está pensando. Y al igual que los hermanos de Filipos, hermanos, nosotros debemos proveer a nuestra mente pensamientos que sean correctos,
Pensamientos que sean buenos, buenos pensamientos que afecten nuestra conducta, que afecten nuestras acciones, que afecten nuestro carácter natural. ¿Sí? Y Pablo dice, ¿pensad en qué? En lo bueno. ¿Alguien ha pensado en lo bueno hoy? ¿Alguien ha pensado en lo justo? ¿En lo honrable? ¿Alguien ha pensado en si hay virtud en ese pensamiento? Tenemos que llevar o someter nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo. No podemos ser como aquellos que describe Pablo en Efesios 4:17, porque Pablo advierte a que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. La lucha más grande que tenemos, hermano, no es con nuestra carne. Es más, la lucha más grande que tenemos no es con el mismo enemigo. La lucha más grande que nosotros tenemos se da aquí, en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos es donde tomamos la decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿Acepto o no acepto? Aquí es donde tenemos la lucha más grande. Incluso dice Santiago que cuando llega la tentación y la tentación entra por los ojos, dice, sube al pensamiento. Y ahí estamos batallando. ¿Ahí es pecado, hermano, cuando están nuestros pensamientos? No, solamente es una tentación. Pero dice Santiago, pero cuando ese pensamiento que entró, esa tentación que entró por los ojos y está en nuestro pensamiento, baja al corazón, da a luz, dice, al pecado. El problema es cuando baja al corazón. Pero si está aquí, esta es la lucha más grande. ¿Lo recibo o no lo recibo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Pienso en las cosas agradables o no lo hago? Y aquí tenemos la lucha más grande. Pero tenemos que someter por eso nuestro pensamiento a Cristo. Por eso dice esta versión, esta parte de Pablo a los Efesios, que no andemos como los otros gentiles, las otras personas que andan en la vanidad de su mente. Pablo aconseja a los hermanos a que no debemos ser igual que las demás, pues no andamos en la vanidad de nuestra mente. La Nueva Versión Internacional dice, no vivan con pensamientos frívolos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, tienen la mente llena de oscuridad. Ese es el pensamiento que tienen los demás. ¿Sabe? No me va a creer, hermano, cuántas veces nosotros a veces queremos imitar a los que andan en la vanidad de su mente. Muchas veces queremos por ser aceptados, por ser acoplados a ellos, a veces queremos pensar como ellos, pero Pablo dice, no lo hagan. No lo hagan porque la vanidad de la mente de ellos es oscuridad, es frivolidad. Cuando Pablo habla sobre la vanidad de la mente, dice que habla sobre la falta de sentido y provecho de los pensamientos. No hay ningún provecho en estos pensamientos de vanidad, de vanagloria. ¿Qué provecho hay ahí? ¿Recuerdan cuando David no fue a la guerra y estaba ahí en su palacio y empezó a tener pensamientos que no eran correctos? Todo empezó con los pensamientos. Y empezó a pensar cómo iba a ser para cometer ese pecado. Eso no trajo beneficio, eso no trajo ningún provecho. Sus pensamientos o los pensamientos de la gente de vanidad, dice, son pensamientos que están llenos de perversidad, de ideas, de planes, deseos, etcétera, propios de un entendimiento que está entenebrecido por el pecado. Por eso no debemos de tener ese tipo de pensamientos. Y si una vez, si algún momento, en algún instante, mi mente empieza a divagar, empieza a tener ese tipo de pensamientos, debemos llevar todo pensamiento sujeto al pensamiento de Cristo. Y decir, Señor, no debo de pensar en esto. Ayúdame a pensar en las cosas que tú quieres que yo piense. En Tito 1:15 dice que para los incrédulos nada es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué significa esto? Que no hay nada de provecho en pensar como los gentiles.
No diga, es que para ser mejor o para no quedarme atrás. No, no hay nada de provecho. No hay nada de provecho en ellos. Su mente su mente y su conciencia, no solamente la mente, sino la conciencia, dice en Tito, están, ¿qué? Corrompidas. ¿Vamos a pensar como ellos? ¿Vamos a anhelar esos tipos de pensamientos? No, hermanos. Por eso Pablo nos da una receta. Y la receta es pensar en lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud en ello, en eso tenemos que pensar, en eso tenemos que mantener nuestros pensamientos. Por eso, al escribir a los Corintios, en 1 Corintios 2:16, Pablo le dice que debemos de tener la mente de Cristo. ¿Cristo estaba pensando en cosas de vanidades? ¿Cristo estaba pensando en cosas sin sentido? ¿No, verdad? ¿Cristo estaba pensando en cosas corruptas? No. Sino que su pensamiento, el pensamiento de Cristo era uno solo, era hacer la voluntad del que lo envió. En el pensamiento de Cristo era solamente cumplir con aquello que el Padre le había mandado hacer. Y ese era salvarnos, ese era darnos beneficios de la salvación, eso era darnos bendición tras bendición. Ese era el único pensamiento que había en Cristo, aun cuando estaba en el Getsemaní y Él pidió si hubiese alguna otra manera de pasar esa copa, de pasar ese dolor, de pasar ese sufrimiento. Su pensamiento volvió al pensamiento del Señor, del Padre, decir, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque yo vine a hacer y a cumplir tu voluntad. Así que su pensamiento lo sujetó al pensamiento del Padre, y nosotros debemos sujetar nuestro pensamiento al pensamiento de ¿quién? Del Señor. Amén. Nuestra mayor responsabilidad deber tener sumo cuidado con aquello que alimentamos nuestra mente. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿TikTok? ¿Instagram? ¿Con eso estamos alimentando la mente? ¿Con los reels y todo eso? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Nuestra mente dice el Señor, esta es mi comida y esta es mi bebida. ¿Y qué era su comida y su bebida? Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Recuerde lo que dice la palabra también, que lo que sembramos, eso cosechamos. La tierra y la mente tienen ciertas similitudes, ¿sí? A la tierra no le importa qué tipo de grano usted le ponga. Si usted le pone un grano de trigo, usted en la tierra le va a dar ¿qué? Pero si usted le pone un grano de cizaña, ¿qué le va a dar la tierra? A la tierra no le importa lo que le siembre, pero usted tiene que sembrarle frutos buenos para recibir, semillas buenas para recibir frutos buenos. Y la mente es igual, solo que más poderosa. ¿Qué le estoy sembrando a mi mente? ¿Qué pensamiento le estoy sembrando a mi mente? ¿Estoy sembrando pensamientos vanos, corruptos? ¿Qué me va a dar mi mente? Pensamientos vanos y corruptos. Si le estoy sembrando cosas buenas, agradables, perfectas, que honren a Dios, ¿qué me va a dar mi mente? Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Así que yo tengo que saber cómo alimento a mi mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo voy a saber cómo es la voluntad de Dios? Si no siembro pensamientos que me lleven a hacer la voluntad de Dios. Si no siembro pensamientos en mi mente para hacer lo correcto. Por eso dice, renovaos, que dice, transformados por medio de la renovación. La renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada para tener una mente más parecida a la mente de Cristo.
o la mente de Cristo. ¿Sí? Pero yo tengo que renovar, los jóvenes le llaman actualización de datos. Pero los demás decimos renovación, ¿verdad? Renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Debo de desechar. Cuando yo desecho pensamientos malos y lo dejo así, ¿qué va a pasar? Van a venir más pensamientos malos. Pero si yo quito esos pensamientos malos y los sustituyo por pensamientos buenos, pensamientos agradables delante de Dios, entonces no va a haber lugar para otro tipo de pensamientos. Yo debo decirle al Señor, ayúdame a tener tus pensamientos. Pablo sugiere a los hermanos de Filipos un material apropiado para ocupar la mente del cristiano. Y lo leíamos, ¿verdad? Algo digno de alabanza. Todo lo que es digno de alabanza. Ese es el material que tenemos para ocupar nuestra mente con cosas o sembrar en nuestra mente cosas buenas. Digno de alabanza, meditar en las virtudes de Cristo. Como le decía en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Así es Él. Tal es su pensamiento, así es su corazón. Todos estamos de acuerdo que todo ser humano piensa ¿con qué? ¿Con qué piensa el ser humano? Voy a hacer preguntas de un test de examen de escuela, de biología. ¿Con qué piensa el ser humano? Pero hay unos que parece que piensan con los pies, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, la madre le dice al hijo, a la hija, es que estás pensando con él. Pero no es mala, es un dicho, pero no es tan mal dicho, que digamos. Se dice que en el cerebro hay aproximadamente 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Las neuronas son aquellas que nos hacen pensar. Pero también se dice, la ciencia ha descubierto, que el corazón alberga 4,000 neuronas en nuestro corazón. Y ellas nos ayudan a responder a muchas decisiones que tomamos. O sea que en otra manera también pensamos con el corazón. Eso lo acaba de descubrir la ciencia. Pero el Señor ya lo había descubierto. El Señor ya lo había dicho anteriormente, ¿verdad? ¿No me creen? Vamos a Mateo 9, 4, 5. Están unos jóvenes, 4 jóvenes amigos de un paralítico que escuchan que Jesús está en la casa de Pedro y van a buscar la sanidad de su amigo. Hacen un hoyo arriba del techo, el Señor está predicando, lo ponen delante de Jesús. Jesús le dice al paralítico, por la fe de ellos, no por la tuya, pero por la fe de ellos, a ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico coge su lecho, lo toma y se va. Y cuando él se va, surge esto. Mateo 9, 4 al 5. Y conociendo Jesús, estaban los fariseos ahí diciendo, pero ¿quién se cree para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Estaban diciendo los fariseos y Jesús les dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué les pregunta? ¿Por qué pensáis mal en vuestros? No le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestra mente? ¿En dónde le dijo? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Hermanos, también podemos pensar con el corazón. Pero pensar con el corazón puede ser peligroso. Pensar con el corazón puede ser peligroso. Por eso dice la palabra en Jeremías, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso, porque dentro del corazón de los hombres, hermano, dentro del corazón de los hombres, dice Mateo 7, 21 al 23, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos, ¿qué dice? ¿Los malos qué? No, pensamientos. Pero no debe de salir de la cabeza los pensamientos. Dice de dónde salen los malos. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Qué malos pensamientos son estos? Los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la avaricia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde? Del corazón. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora, debemos de cuidar nuestros pensamientos, ya sean los de aquí o los de aquí. Pero debemos de cuidar nuestros pensamientos, de sembrar pensamientos correctos. Amén. Hebreos 12:1 habla sobre lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se consigue, lo leo porque es una frase que escribí aquí también. Dice, lo que se consigue es lo que se espera. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Debemos esperar con confianza. Yo no consigo lo que quiero. Yo consigo lo que espero. ¿Sí? Y dice que eso debe hacerlo ¿con qué? Con fe. Amén. Con fe. Ahora, dice que no debemos de andar en la vanidad de nuestra mente. Pero también dice que habíamos hablado también de las mentes que se corrompen. ¿Por qué se corrompen? ¿Qué es aquello que lleva a corromper nuestra mente? Son los malos pensamientos. Entonces, una mente que está corrompida es una mente que le agrada a Dios. No, ¿verdad? ¿Es una mente que está dispuesta a obedecer a Dios? No. Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor cambia nuestra vida, dice la Biblia que somos una nueva criatura, nos ha hecho nuevas personas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No solamente nos limpia, cambia nuestro ser, sino que también Él toca ¿qué? Nuestra mente, nuestro corazón, Él cambia todo. ¿Para qué? Para que ya no vivamos en la corrupción de esos pensamientos. Dice que Él nos da un nuevo corazón, sí, pero también nos pone pensamientos que agraden a Dios. Por eso yo no puedo y no debo dejar que mi conciencia sea corrompida por malos pensamientos. No debo dejar que mi conciencia sea dañada por pensar como no debo. Y creo que debemos de hacernos un pequeño test y decir, en verdad, Señor, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué está pensando ahorita, hermanos? De seguro por ahí uno anda divagando, ¿verdad? Tenemos que acabar también temprano, pero ya alguien está pensando en otras cosas tal vez. Pero tenemos que hacer un test y decir, Señor, ¿en verdad lo que pienso te agrada? Yo quiero que haga un ejercicio conmigo, porque yo también lo he hecho y lo voy a hacer también hoy. Es llegar a la noche y decir, ¿cuántos de mis pensamientos fueron agradables para ti, Señor? Cuando esa vecina que estaba ahí gritando y diciéndome cosas y yo decía, Señor, ¿te la llevas o te la mando? ¿Eso era un buen pensamiento o un mal pensamiento, Señor? Tenemos que decir, Señor, en verdad lo que estoy pensando es agradable a ti. Y si no fuese agradable a Dios, entonces decirle, Señor, pon en mí pensamientos correctos. Este es un lugar para sembrar. Siembra en mí pensamientos
que agraden. Dame esa semilla de pensamientos agradables. Pablo nos dice lo que debemos de hacer. Así que debemos de poner esa semilla y plantarla y empezarla a regar y decir, Señor, ayúdame a que tenga pensamientos buenos, porque me he dado cuenta que mi corazón tiende al mal. Mi corazón tiene pensamientos de mal. Mi corazón quiere pelear. Mi corazón quiere destruir. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen todas esas cosas? ¿De dónde? Del interior del ser humano. ¿Sí? Viene por los deseos engañosos, por los deseos que hay en nuestros corazones, por las avaricias, las envidias, las lascivias. Todo eso viene porque dentro de nuestro corazón hay pensamientos que no son agradables delante de Dios. Y tenemos que cambiar ese tipo de pensamientos. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Yo necesito que Dios me ayude a cambiar pensamientos. ¿Sí? De repente digo, Señor, ¿habré hecho bien con esto? ¿Le dije estas palabras a tal hermano o a tal hermana? ¿O dije esto que tal vez no era correcto? Por eso David cuando oraba decía, Señor, aún perdóname aún de los pecados que me son ocultos, que yo no me acuerdo, ¿sí? Que se me han ido de la mente, que no los recuerdo. Porque a veces cometemos ciertas cosas con nuestros pensamientos. Tengamos cuidado al pensar. Y la solución, y con esto termino, la solución es lo que dice 1 Corintios 2:16, lo decíamos, es tener la mente de Cristo. No solamente es llevar todo pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. No es decir, Señor, mira todo lo que tengo aquí, ay Dios mío, qué cosas estoy pensando. No solamente llevarlo cautivo al pensamiento de Cristo, sino también decirle, Señor, yo quiero pensar como tú piensas. ¿Cuántos quieren pensar como piensa el Señor? ¿Cuántos quieren amar como ama el Señor? ¿Cuántos quieren perdonar como perdona el Señor? Hermanos, necesitamos empezar a hacer una transformación en nuestro ser. Cuando Pablo le dice a los romanos que debemos de transformar nuestra mente, no se lo dice a las personas del mundo, se lo dice a los cristianos. Se lo dice a una iglesia que está creyendo en el Señor, a una iglesia que está creciendo, una iglesia que ha estado madurando, una iglesia que necesita, a pesar de los años que tiene, necesita ser renovada en sus pensamientos. Necesita ser renovada en su entendimiento para que cada día que haya esa renovación, cada momento que haya esa renovación, podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. Cuando estamos pensando y decimos, Señor, es que esto que tú me pides no me gusta, es porque no hemos renovado la mente. Es porque no hemos calibrado nuestra mente con la mente de Cristo. Y nos rehusamos a hacer eso. Y nos rehusamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro entendimiento. No le hemos dicho, Señor, no se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad. Hágase lo que tú quieras. ¿Cuántos pensamientos puedo tener en mi mente? Pero no quiero pensamientos que me aparten de ti. Quiero pensamientos que me acerquen a ti. Quiero pensamientos, Señor, que me lleven a adorarte. Pon en mí pensamientos que me lleven a alabar tu nombre. Cuando David se arrepintió de su pecado, en el Salmo 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice, límpiame, lávame. Y empieza empieza a pedir ciertas cosas al Señor. Pero él dice, yo no quiero, lo único que te pido es que no quites de mí tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu es el que me va a guiar, es el que me va a instruir, es el que va a poner pensamientos correctos en mí. Dile, Señor, necesitamos pensar como tú. Que todo pensamiento contrario al tuyo se aparte. Si mi pensamiento no es para agradarte, si mi pensamiento no es para bendecir tu nombre, si mi pensamiento no es para honrar tu nombre, no lo quiero. No quiero.
Por eso te pido que pongas en mí pensamientos que sean dignos para ti, sean dignos del Dios que tengo. Quiero pensamientos dignos del Dios digno que tengo. Pedro decía, si eres santo, entonces santifícate más. Y si tus pensamientos piensas que son los correctos, pues dile, Señor, dame más pensamientos correctos. Alimenta tu mente, alimenta tu cerebro, aliméntalo con pensamientos que te lleven a Dios, que te lleven a Él, que te acerquen a Él, que te acerquen cada vez más a Él, y entenderás su voluntad y te será buena y te será agradable, porque habrás entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Habrás entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Cierra tus ojos, vamos a orar.